Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me confirman el audio por aquí? Boa tarde, professor. Tudo certo? Sí, Áudio tá profe. bom. Muy bien, excelente. Disculpen el atraso ahí. Estaba procurando o ID para poder entrar na reunião. Não está funcionando ainda o WhatsApp, né? Não está funcionando, então não tinha como pegar. Ahí llamé o Dr. Torales para mí pasar. Ok. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ITU. ITU. Profesor, ¿qué es ITU? Infección del tracto urinario, o también llamada de IBU, infección de vías urinarias. Entonces, en la siguiente clase, en la clase pasada, perdón, nosotros ya estuvimos viendo cómo está conformado el sistema y vías urinarias. Tenemos entonces ahí el riñón, o más bien dicho, los riñones, tenemos los uréteres, tenemos la vejiga, en el caso del varón, tenemos la próstata y por último tenemos la uretra. Entonces tenemos nuestro sistema urinario y vías urinarias. Y hoy vamos a aprender en qué consiste entonces la infección de este tracto urinario. Vamos a clasificar para poder tener bien claro los conceptos de infección del tracto urinario para poder realizar el tratamiento correcto aquí a la infección entonces de nuestro tracto urinario. Muy bien, Alexandre está ahí con audio ligado, no consigo desligar aquí, ahí desligó. Ok. Muy bien, cuando hablamos entonces de infección del tracto urinario, consiste en infección del tracto con la presencia y multiplicación de microorganismos. Entonces tienen que tener en cuenta de que el sistema y vías urinarias es un sistema estéril. Eso quiere decir que no contiene microorganismos. Entonces tenemos aquí todo un sistema y vía urinaria que no tiene que contener absolutamente ningún microorganismo. No es como el sistema gastrointestinal, en donde en la parte final terminal se forma la materia fecal y hay ya una cantidad de flora bacteriana normal. En este caso, nuestro sistema urinario no debe presentar microorganismos en su sitio. Es un medio estéril. Entonces, es la presencia de microorganismos patogénicos en el tracto urinario. Entonces, si nos vamos de abajo para arriba, presencia de microorganismos que va a causar inflamación y proliferación, pudiendo ser en la uretra, pudiendo ser en el caso del varón, primeramente afectando la próstata, luego afectando la vejiga. Si subimos un poco más, puede ser el uréter, y si subimos un poco más, puede llegar hasta el riñón. Infección bastante común en la mujer. Entonces es la afección más común de la mujer, más común en el sexo femenino, y esto tiene un porqué. En primer lugar, por la anatomía. Recuerden que la uretra de la mujer está cerca de ese canal vaginal, mide en un promedio de 3 a 4 centímetros nada más, y cerquita de ese canal vaginal está el canal anal, por donde va a salir la materia fecal, y dijimos que esa materia fecal es la que va a estar conteniendo mucha cantidad de microorganismos, en este caso bacterias de esa flora local. Lo único que hace falta es que ese contenido de materia fecal vaya hasta esa región, mejor dicho, aquí del canal vaginal, y ahí adherirse al urotelio de la uretra. Entonces, el principal microorganismo que es capaz de realizar de forma fácil esto es la Escherichia coli, que es la bacteria que abunda
en el tracto gastrointestinal. Por eso es de lejos el principal agente causal aquí de una infección urinaria. Infección urinaria común en la mujer, excepto en los neonatos, niñitos, varones, donde por ser más largo esta vía, tiene mayor probabilidad de generar malformaciones genitourinarias. Por eso en los niños, varones, neonatos, por la cantidad de malformaciones que presenta, entonces es común en ellos ver más infección urinaria que en el sexo femenino de esta población. Entonces, al pasar entonces la edad de neonato, infección más común ya en la mujer, infección común en la mujer. En los niñitos neonatos entonces va a ser común en el sexo masculino. Ya saben, porque hay mayor cantidad de malformaciones. Y aquí vemos entonces nuestro sistema y vías urinarias. Ahí está el riñón, uréter derecho, izquierdo, vejiga, próstata y la uretra. Masculino. Femenino tiene los riñones, uréter derecho, izquierdo, vejiga y directamente la uretra. Entonces vemos los componentes de nuestro sistema génito urinario en ambos sexos. Cuando hablamos de terminología, nosotros tenemos que entender algunos términos básicos aquí. ¿Qué es una bacteriuria? ¿Qué es una bacteriuria sintomática? ¿Qué es una bacteriuria asintomática? ¿En qué consiste una piuria? Entonces estos son términos básicos que nosotros tenemos que entender. Cuando hablamos de bacteriuria, nada más es de presencia de bacterias en la orina. Bacteriuria sintomática es cuando hay una cierta cantidad de bacteria capaz de producir síntomas miccionales, generando el síndrome miccional, que se va a caracterizar aquí por una inflamación uretral que va a causar, principalmente, dijimos, afección en la mujer, va a causar disuria, dificultad para orinar, va a causar polaquiuria, que es cuando orina un poquito de orina a cada rato, y si no está evacuando de forma completa, va a causar tenesmo vesical. Entonces, esta triada, estas manifestaciones son llamadas de manifestaciones de tracto urinario bajo o síndrome miccional. Entonces, cuando nuestro paciente presenta estas manifestaciones, entonces yo tengo un cuadro característico de bacteriuria sintomática, presencia de 100.000 unidades formadoras de colonia por milímetros cúbicos de orina con síntomas miccionales. Si hay esa cantidad de colonias y la persona no tiene síntomas, a eso se le llama de bacteriuria asintomática. Y cuando nosotros hablamos de piuria, quiere decir presencia de leucocitos en orina. Estos son términos básicos que nosotros tenemos que conocer. Y aquí algo muy importante donde vamos a clasificar la infección del tracto urinario. Hay una gama, una serie de clasificaciones, pero la más importante aquí es definir la localización anatómica, en donde la vamos a clasificar de ITU baja o infección del tracto urinario bajo, infección del tracto urinario alto o ITU alta. Cuando nosotros hablamos de infección del tracto urinario bajo, lo más bajo posible, ¿qué es lo primero que puede generar inflamación e infección? La uretra. Entonces eso se llama uretritis. Por encima tenemos la vejiga.
inflamación de la vejiga recibe el nombre de cistitis. Y en el varón, como está la próstata, también se puede desencadenar un proceso inflamatorio e infeccioso, una prostatitis. Entonces, cuando hablamos de infección del tracto urinario bajo, es uretra y vejiga. En el varón, pudiendo acometer también la próstata. Y lo que esté por encima de la vejiga, en el caso del uréter, tenemos una ureteritis, y en el caso del riñón, la infección se llama pielonefritis. Vamos a clasificarla entonces de esta manera, una clasificación anatómica que me da a entender a mí cuando la infección es baja, cuando la infección es alta, y dependiendo mucho de esta clasificación, yo voy a obtener la conducta terapéutica que voy a hacer con estos pacientes. Una clasificación muy importante que no vamos a estar abordando aquí. Probablemente vean en otras materias varias clasificaciones. Una importante también que hay que saber es la de infección del tracto urinario. Complicado y no complicado. O sea que una ITU complicada y no complicada. Entonces, esas definiciones, estas clasificaciones tienen que saber. Cuando hablamos de complicación, es cuando esta infección llega otra vez hasta el riñón, cuando se complica con una pielonefritis. De ahí es muy importante entender esta clasificación por localización anatómica. Y dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a tener cuando hay infección del tracto urinario, me sirve muchísimo la clasificación anatómica, porque yo tengo por un lado la ITU baja, en la cual el paciente tiene un síndrome miccional, y ya sabemos las manifestaciones que tiene el síndrome miccional. Cuando hablamos de infección del tracto urinario bajo, es aquella mujer que va a consultar con nosotros, refiriendo: doctor, tengo molestias, o doctor, me arde cuando estoy orinando. Entonces, la mujer consulta por un cuadro de disuria. Dijimos que infección del tracto bajo tiene una triada. El síndrome miccional, afección del tracto bajo, tiene una triada. Entonces ya tengo un componente. Dos preguntas más. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Orinás un poco a cada ratito? Entonces, sí, eso significa que está con poliaquia. ¿Tenés ganas de orinar a cada rato? Entonces, sí, eso significa que está con un cuadro de tenesmo vesical. Disuria, poliaquia y tenesmo, entonces son las manifestaciones del tracto urinario bajo. Tracto urinario bajo. Sin complicación significa diagnosticar por la clínica, tratamiento por la clínica sin necesidad de laboratorio. Sin necesidad de laboratorio. El tratamiento se hace de forma empírica. El segundo episodio referido, en un periodo menor a 6 meses, entra en una definición muy importante que se llama infección del tracto urinario recurrente. Si tiene 2 o más episodios en menos de 6 meses, no se puede tratar la infección urinaria de forma empírica. Nosotros tenemos que realizar un estudio laboratorial a ese o a esa paciente para certificar el germen, el recuento de colonia, y para optar por el antibiótico sensible para poder tratar a esa mujer que está con un cuadro de infección de tracto urinario. Entonces, infección de tracto urinario bajo, primer episodio, no complicado, tratamiento empírico.
A partir del segundo episodio o si debuta con una infección del tracto urinario complicado o alta, entonces se requiere de un estudio laboratorial, padrón oro, para realizar el diagnóstico aquí del germen colonia y elegir el antibiótico. Se llama urocultivo o cultivo de orina. Cuando nosotros tenemos que nuestro paciente tiene una infección del tracto urinario alto, una ITU alta, yo tengo manifestaciones: disuria, polaquiuria, tenesmo, una ITU baja, y aquí ya se me quedó el más, una ITU baja más dos manifestaciones más. Si esa inflamación e infección llega al riñón, entonces yo puedo hacer una maniobra de Giordano, donde voy a dar una pequeña, leve percusión a nivel de la región lumbar. Entonces, si ese riñón está inflamado, va a doler. Entonces, eso se agrega aquí en la infección del tracto urinario alto. Dolor lumbar a la percusión, Giordano positivo. Y si ese proceso inflamatorio llega hasta el riñón está muy vascularizado, no así la uretra y la vejiga. Cuando la inflamación, infección se localizan en uretra y vejiga, no hay fiebre. Generalmente no hay fiebre porque la uretra y la vejiga no tienen una buena vascularización. No quiere decir que nunca va a haber. En medicina no existe el término nunca. Entonces, generalmente no hay manifestación de fiebre. Infección del tracto urinario bajo, porque hay poca vascularización aquí de mi uretra y mi vejiga. Pero el riñón sí, porque el riñón maneja gran contenido de volumen de sangre, 22% de la volemia, entre 1100 a 1200 ml de sangre por minuto. Eso quiere decir que si la infección llega hasta ahí, fácilmente el paciente manifieste signo de infección, que en este caso es la fiebre. Infección baja, disuria, polaquiuria, tenesmo. Y la alta le vamos a agregar dolor lumbar y fiebre. De esta forma, nosotros tenemos las manifestaciones y podemos decir, es una infección del tracto urinario bajo, es un primer episodio, es un cuadro no complicado y vamos a tratar de forma empírica. Un episodio recurrente no se puede hacer tratamiento empírico. Se tiene que buscar el agente y el antibiótico ideal para nosotros concluir entonces bien el tratamiento ante la infección del tracto urinario. Las vías por las cuales puede haber infección, la vía más común es la vía ascendente. Entonces la Escherichia coli, que es el agente común y corriente en la génesis de infección urinaria, puede adherirse al urotelio, porque las fimbrias aquí de la Escherichia se van a adherir fácilmente al urotelio. Entonces aquí pueden anclarse al urotelio y posteriormente ascender. Uretra, generar inflamación en la uretra, llegar en la vejiga y generar inflamación de la estructura vesical. La ascendente es la más común y las bacterias del tracto gastrointestinal son las que van a contener a las bacterias más comunes que desarrollan la infección del tracto urinario. Para eso deben colonizar el canal vaginal, tienen que colonizar aquí la uretra para posteriormente ascender. Si no hacemos nada, eso va a subir por el uréter y eso va a llegar en algún momento hasta el riñón.
Por la sangre, vía hemática, también puede haber un proceso infeccioso, inflamatorio de la vía o del sistema génito urinario, pero la hemática no es muy común tener infección del tracto urinario que llegue por el torrente sanguíneo, poco común. Recuerden que la sangre no contiene microorganismos, o sea que nosotros vamos a tener que tener una bacteremia que se dirija hasta el riñón para posteriormente desencadenar una infección de vía urinaria. Y en este caso, el estáfilo es el agente común que puede causar este fenómeno de infección de vía urinaria. Hemática no es muy común. La linfática también puede producirse cuando un órgano que está cerca del sistema genitourinario está con un proceso infeccioso. Entonces, por vía linfática puede pasar de ese órgano afectado a mi vía urinaria. Diseminación de bacterias por órganos adyacentes infectados. Estas son las maneras entonces de desencadenar una inflamación e infección de vía urinaria. Común es la vía ascendente. Y microorganismos que puedan causar la infección. En primer lugar, tenemos nosotros a la Escherichia coli, el microorganismo que abunda el tracto gastrointestinal. La Klebsiella también forma parte. Proteus también forma parte. Y la Pseudomonas ya va a ser un germen intrahospitalar. Y recordando ahí que Pseudomonas es una bacteria principalmente del ambiente de terapia intensiva. Entonces recuerden que los gérmenes del hospital no van a ser igual que otros gérmenes. Van a ser gérmenes mucho más agresivos. Gérmenes mucho más agresivos que para nosotros tratar esa infección de ese tracto urinario vamos a tener que ser también más agresivos en el tratamiento de la infección del tracto urinario aquí por gérmenes intrahospitalares y peor los gérmenes de la terapia intensiva. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos infección del tracto urinario? Como toda enfermedad, como toda patología, el diagnóstico es clínico. Por eso tienen que saber bien las manifestaciones clínicas que tiene el paciente con infección del tracto urinario. ¿Cuáles son las manifestaciones y cuáles son las manifestaciones de la alta? Si yo tengo el diagnóstico, ¿qué voy a hacer con ese paciente que está con diagnóstico? Si yo tengo el diagnóstico, primer episodio, y tu baja no complicada, se hace tratamiento empírico, sin necesidad de ningún análisis. Si yo tengo ITU recurrente, ¿qué es la infección del tracto urinario recurrente? 2 o más infecciones en menos de 6 meses, pero esas infecciones se curaron. O 3 o más en el transcurso de 1 año después de la cura. Eso significa infección del tracto urinario recurrente. Infección del tracto urinario recurrente, yo tengo que buscar el agente causal y para eso tenemos un padrón oro para buscar que se llama urocultivo. Vamos a hacer un cultivo de la orina de nuestro paciente y hablamos de urocultivo positivo. Es positivo dependiendo de la cantidad de bacterias que encontramos ahí, dependiendo del modo de obtención de esa muestra. Entonces existen varias formas
de obtener la muestra. La más común, ese paciente que se va de forma ambulatoria. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente para tener la muestra? Le vamos a dar el frasquito de colector para estudio urinario, en donde este paciente va a entrar en un sanitario para obtener la muestra y le vamos a decir, el primer chorro afuera. Entonces va a orinar un poquitito afuera y el segundo chorro adentro. Es lo que recibe el nombre de chorro medio. Entonces, cuando yo obtengo de esta manera, eso se llama chorro medio. Cuando por chorro medio hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia, urocultivo positivo. Esta es una modalidad. Podemos tener un paciente que está internado. El paciente que está internado, yo puedo sondar, puedo colocar un catéter vesical, una sonda vesical. Entonces, tengo que cuidar lo máximo posible para evitar contaminar. Entonces, si yo tomo todos los cuidados necesarios, entonces puedo obtener la muestra por cateterización. Entonces, por catéter, por sondaje, se habla de urocultivo positivo cuando viene 100 unidades formadoras de colonia. Por eso ustedes tienen que especificar cómo obtenieron la muestra al laboratorio. Fue por chorro medio, más de 100.000, entonces es un componente urocultivo positivo. Cateterizando 100, más de 100 unidades formadoras de colonia, es positivo. Y de otra forma, para obtener, dijimos que la vejiga no tiene que tener absolutamente nada. Nada, nada, nada de bacterias. Y si nosotros hacemos una punción suprapúbica, una cistostomía suprapúbica, podemos obtener orina de ese medio estéril. Entonces, en este medio estéril, aquí, si es que no, este medio no tiene que tener absolutamente nada, nada, nada de orina. Cualquier identificación de germen en la orina me indica de que el urocultivo es positivo. Una bacteria por punción, por cistostomía suprapúbica, es diagnóstico aquí de urocultivo positivo. ¿Dudas? Hasta ahí, dudas. Sin duda, profe. Bien, seguimos. Entonces aquí, cultivo positivo. Entonces, dependiendo de la forma de obtener la muestra, por chorro medio, por catéter o por punción, es donde tenemos entonces aquí el diagnóstico. Bacteriuria sintomática. Ustedes cuando escuchan el término bacteriuria sintomática, entonces dijimos la cantidad de bacterias que hay que tener, esto dependiendo de la modalidad de obtener. Lo más común es encontrar, en este caso, una persona con síndrome miccional. Síndrome miccional ya sería sintomático. Es encontrar en un estudio aleatorio de orina mayor cantidad, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, esto sería en chorro medio y tener el diagnóstico aquí de bacteriuria asintomática. ¿Qué vamos a hacer con esa paciente? Lo que vamos a hacer con esa paciente con bacteriuria asintomática es no tratar. La bacteriuria asintomática no se trata. Bacteriuria asintomática no requiere tratamiento. Nunca se debe tratar.
pero en medicina no existe el término nunca, entonces vamos a tener excepciones para tratar. Entonces esto tiene que tener bien claro, porque en 3 casos es donde cuando hacemos un estudio de orina y yo tengo un urocultivo positivo, voy a tener que tratar. Y esos 3 casos, estas 3 indicaciones van a ser: número 1, una gestante, siempre se tiene que tratar. 2, cuando una persona va a hacer un estudio urológico, siempre se tiene que tratar si presenta bacteriuria asintomática. Y si se va a manipular el tracto urinario, con más razón se tiene que tratar entonces los procedimientos urológicos. En estas 3 condiciones es donde siempre se debe tratar bacteriuria asintomática. Entonces vimos primeramente lo que es infección del tracto bajo y sabemos que esta infección puede ascender y llegar hasta el riñón. Si llega este proceso inflamatorio, infeccioso hasta el riñón, entonces yo tengo un cuadro de inflamación e infección del riñón que técnicamente recibe el nombre de pielonefritis, que es la inflamación del parénquima y la pelvis, y puede ser aguda o puede ser crónica. La pielonefritis aguda es cuando hay un proceso infeccioso del intersticio asociado con absceso renal y necrosis del sistema tubular. Y el sitio de necrosis aquí es muy importante, porque el sitio de necrosis se da en el sitio de menor vascularización en el riñón. Y eso tienen que saber ustedes dónde queda el sitio de menos vascularización, que es la papila renal. Ustedes por anatomía saben ahí que tenemos la corteza. Ahí está la corteza. Y de la corteza, ahí va a estar la base de la pirámide renal. Aquí tenemos el vértice. Aquí tenemos la base. Aquí vamos a tener el vértice. Aquí tenemos la base. Aquí tenemos el vértice. Aquí tenemos atrás la base y aquí tenemos el vértice. A nivel de los vértices, entonces aquí, a nivel de los vértices, esta partecita, esta partecita, esta partecita, esta partecita es la papila renal. Y aquí es donde el componente medular tiene el túbulo colector y la boca de ese túbulo es la que forma las papilas aquí, que van a evacuar ese contenido de orina en el seno. Y ahí es donde nosotros tenemos cálices menores, entre 3 a 5 se juntan para formar cálices mayores. Y vamos a tener 3 cálices mayores principales ahí que posteriormente van a dar la formación de la pelvis renal. Tenemos la formación de la pelvis renal. Entonces aquí es el sitio donde fácilmente vamos a tener necrosis de la papila renal. Y si esto se necrosa, entonces no vamos a poder evacuar el contenido de orina formada. El riñón puede crecer, producir un cuadro de aumento del tamaño renal por acumulación de orina. Eso se llama hidronefrosis, que cuando aumenta la presión que hay en la cápsula de Bowman, va a dejar de producir orina este riñón. Entonces esto le va a llevar a desarrollar una disminución de tasa de filtrado glomerular. Las bacterias, ya sabemos cuáles son las bacterias aquí implicadas en la génesis de infección del tracto urinario. Las positivas, las gram positivas, también pueden desencadenar entonces infección del tracto. Y luego, cuando nosotros tenemos aquí una necrosis de la papila renal, que es la complicación que puede tener la pielonefritis aguda, hablamos de una pielonefritis necrosante o necrotizante. Entonces, común
en los pacientes que son diabéticos. Entonces, generan cuadros de obstrucción por el mecanismo que ya describimos recientemente. Y la presentación, entonces, cuando hay una presentación en forma brusca, el paciente va a retener la orina, va a haber un proceso infeccioso ahí, eso desencadena escalofrío, fiebre, cefalea, dolor lumbar, sensibilidad en la fosa renal, irritación de la vejiga, disuria. Recuerden que cuando hay infección del tracto urinario en aquel paciente añoso, puede tener manifestaciones de alteración del sensorio. Por eso es que cuando tienen un abuelito que tiene alteración del estado de conciencia, eso puede ser una infección del tracto urinario. Infección común que se da también en estos pacientes o en esta población de pacientes. Tenemos vesical y poliaquia, entonces van a ser también las manifestaciones aquí de la pielonefritis necrotizante. El desarrollo de papilitis necrotizante implica un pronóstico grave. Los pacientes presentan evidencia de sepsis junto con el desarrollo de una insuficiencia o injuria renal. Hay que intervenir eso y el tratamiento se hace con antibióticos. Entonces esa es la pielonefritis aguda y su complicación. Y la crónica es cuando el sistema, o mejor dicho, la vía urinaria, inicia un cuadro de deformación. Entonces hay un proceso progresivo que consiste en la cicatrización. En la cicatrización se va cicatrizando la lesión y eso lleva a deformar los cálices. Y la pelvis renal, pielonefritis crónica, es cuando hay cicatrización y deformación de cálices y pelvis. Tenemos un cuadro también de pielonefritis obstructiva crónica asociada a inflamación y cicatrización que conducen a pielonefritis crónica, que es una entidad que puede llevar a enfermedad renal crónica, así como la diabetes. Diabetes común, el progreso a una enfermedad renal crónica. Cuando hay una enfermedad renal crónica, nosotros hablamos de muerte de las nefronas. Aquí el agente causal o la génesis para esto es el reflujo vésico ureteral asociado a infecciones recurrentes del riñón. Esa es la causa más común de la vejiga, es el reflujo de orina con proceso infeccioso. Eso es lo que causa de forma común la pielonefritis crónica. Entonces puede evolucionar a enfermedad renal crónica. Dentro de las manifestaciones que vamos a tener, poliuria, nocturia, orina más por la noche, proteinuria, puede haber hipertensión arterial grave porque sabemos que el riñón es el órgano encargado aquí de regular la presión arterial. 11 a 20% de los casos evoluyen entonces a nefropatía terminal. Y luego tenemos nefropatía por fármacos. Entonces hay fármacos que pueden dañar el riñón. Esos fármacos que agreden fácilmente al riñón son llamados de fármacos nefrotóxicos. Y aquí es donde en la siguiente clase van a estar viendo lo que es el daño producido en el riñón, la lesión producida en el riñón, llamada injuria renal, que puede ser prerrenal en los casos de hipovolemia, poca perfusión, puede ser intrarrenal, afección directamente intrínseca en el riñón, y hay fármacos que agreden directamente al riñón y son estos fármacos los que causan nefropatías, entonces por nefrotoxicidad. Y luego está la injuria postrenal. Eso van a ver en la siguiente clase. Aquí vamos a estudiar netamente las intra. Los riñones están
funcionales ocasionados por exposición de las sustancias farmacológicas. Los riñones actúan transformando entonces los metabolitos de los fármacos para poder expulsar eso. Entonces hay fármacos que pueden agredir fácilmente al riñón y todo esto depende con la edad del paciente. Cuanto más años tenga un individuo, más va a tener deteriorado el funcionamiento renal. Por eso es que los fármacos aquí hay que cuidar mucho cuando estamos utilizando fármaco en pacientes añosos, porque esto puede generar nefropatías. Hay que cuidar el funcionamiento renal, su estado de hidratación, su presión arterial y el pH de orina para ver que realmente sea eliminado por completo. Los ancianos son los más vulnerables aquí, porque en esos pacientes tenemos disminución del funcionamiento renal y la nefrotoxicidad va a estar aumentada siempre que nosotros asociemos fármacos aquí que tengan entonces una afección directa a nivel del riñón. Entonces, si yo doy 2 medicamentos que son nefrotóxicos, obviamente que el daño va a ser más grave en estos individuos. Fármacos, entonces van a afectar el riñón porque obstruyen el flujo de orina y disminuyen el flujo sanguíneo, porque causan una lesión directa de la estructura túbulo intersticial o porque generan un cuadro de reacción de hipersensibilidad. Estos van a ser los mecanismos. Y algunos fármacos que pueden dañar son los diuréticos, algunos medios de contraste, algunos inmunosupresores, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esos son los fármacos que pueden ocasionar lesión directa de la estructura renal. Entonces, esta lesión comienza generalmente después de unos 15 días, 2 semanas de estar utilizando estos medicamentos. Y las manifestaciones que puede tener un individuo son fiebre, eosinofilia, hematuria, proteinuria, exantema cutáneo. Entonces el fármaco puede llevar, como dijimos, a una injuria renal. En este caso será una intrarrenal la que va a estar causando entonces la alteración estructural anatómica dentro del riñón. Otra entidad que tenemos que conocer bien, 2 más y vamos a concluir. La nefritis aguda y la nefritis crónica. En la nefritis aguda nosotros tenemos reacciones de hipersensibilidad por fármacos. Hacen inflamación del sistema túbulo intersticial. Entonces producen lesión del túbulo y el intersticio. Las drogas que hacen fácilmente esta lesión son las sulfas, meticilina, diuréticos tiacídicos. Nefritis aguda tiene la característica que puede remitir. Nefritis aguda, estos medicamentos, yo corto el medicamento y fácilmente hay una regresión de la enfermedad. Puede pasar inadvertida en estadios iniciales. Y por último, la nefritis crónica. Nefritis asociada con la ingesta persistente de analgésico, principalmente antiinflamatorio no esteroideo, puede llevar a nefritis crónica. Está asociada a aspirina, cafeína, paracetamol, antiinflamatorio no esteroideo y las prostaglandinas. Entonces llevan al desarrollo de nefritis crónica. Los más añosos son los más vulnerables debido al deterioro de la función renal por la edad. Los deshidratados con disminución de la volemia también van a tener una buena agresión y los que tienen una insuficiencia renal preexistente, como los diabéticos, entonces también van a tener una lesión más agregada aquí, entonces por la
utilización aquí de estos medicamentos generando un cuadro de nefritis crónica. Muy bien, entonces esto es la clase del día de hoy. Espero que todos hayan comprendido bien, tema muy fácil, tema que constantemente se aborda en la práctica clínica y tema que tenemos que conocer muy bien para nosotros poder entonces realizar un correcto diagnóstico y tratamiento en nuestros pacientes. Vamos a ver si es que tienen alguna duda, alguna pregunta y ya encerramos nuestra clase del día de hoy. ¿Dudas?